Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho cariño a todas nuestras lectoras y lectores que nos ven en casa, unidos con cultura. Estamos muy felices de tenerlos aquí en este espacio virtual de la Casa Universitaria del Libro para reunirnos una vez más y hablar de libros, hablar de literatura, hablar de historias, que es una de las cosas que más amamos los que estamos aquí presentes. Y bueno, tengo el gusto de anunciarles que este evento, por supuesto, se hace en colaboración con la comunidad de círculos de lectura de Monterrey, que el día de hoy va a estar platicando de una novela publicada por Lumen, que cuenta una historia muy interesante, muy íntima, también muy dolorosa. Me refiero a Destierros, una novela de Gabriela Riveros Elizondo, una de nuestras autoras regiomontanas más querida. Ella es narradora, ella es poeta, ella forma también parte de la familia editorial de la Casa Universitaria del Libro con su obra El encargo de Fernanda, conocida también por esta bellísima colección de narrativa Ciudad Mía. El año pasado nos acompañó precisamente en nuestra primera feria de libro virtual, la Feria del Verano en Casa, hablando de su libro de poesía En la orilla de las cosas, y el día de hoy está con nosotros para hablar, por supuesto, de su más reciente novela, Destierros. Gaby Riveros, bienvenida, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Dinos, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias, Iracema, por esta bienvenida tan cálida y tan cariñosa. Me siento muy contenta de estar aquí en este espacio tan querido que es la Casa Universitaria del Libro, que como bien dices, pues han publicado mis cuentos y mis cuentos para niños y que siempre nos reciben con los brazos abiertos a toda la comunidad de lectores aquí en Monterrey. También quiero dar las gracias, por supuesto, a esta comunidad de clubs de lectura de Monterrey que están fomentando estos encuentros con los lectores. Y bueno, es para mí un gusto y un honor que la maestra Celita Lamilla, la profesora Blanca Estela estén aquí conmigo acompañándome. Cuando yo era alumna, pues yo las veía así para arriba. Recuerdo en particular a la profesora Celita Lamilla. Bueno, y ahora ella tiene un club de lectura donde asistí hace ya un poco más de un año. Decía yo, pues, ¿qué les voy a decir si son puras profesoras a quienes yo admiré muchísimo siendo como estudiante? Entonces, bueno, bienvenidos todos, también a los que no alcanzo a ver, pero que sé que están por ahí, que nos acompañan, la comunidad en general y todos los lectores de los clubes de lectura. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y gracias a ti, Gaby. Gaby, que por cierto también coordina uno de los círculos literarios de la comunidad de círculos de lectura Monterrey. Ya nos están llegando los primeros comentarios, gracias a todos los que se están conectando. Y por supuesto, como bien dice Gaby Riveros, Celita Lamilla Padrón nos acompaña esta tarde, también Blanca Estela Salazar, ambas que forman parte del círculo de lectura Entre Amigas. Y bueno, justamente esto será esta reunión, una charla entre amigas, entre amigos y entre ustedes que nos ven a través de su pantalla. Muchas gracias a todos los que nos están comentando. Ya se está conectando Ana Latorre González, Janet Garza, La Mexicana Librerías. Un saludo para todos. Y bueno, no quiero empezar sin antes recordarle que justamente nos pueden hacer llegar sus comentarios y sus preguntas aquí justo en la caja de comentarios de este video, y nosotros en la medida de lo posible se los haremos llegar a nuestra autora invitada. Y bueno, pues comenzamos. Me gustaría cederle la palabra primero a nuestra amiga Celita Lamilla Padrón. Bienvenida, Celita, te escuchamos. Muchas gracias, muy amable y muy gentil, Iracema. Esto para mí es un privilegio estar aquí y quiero agradecer a la comunidad de círculos de lectura de Monterrey y particularmente a la Universidad de Nuevo León a través de la Casa Universitaria del Libro. Y para el Círculo de Lectura Entre Amigas, pues también es un privilegio que estemos aquí. Blanca, mi compañera y mi amiga de esta brega desde el 2018 en que iniciamos el Círculo de Lectura, pero sobre todo un privilegio estar con Gaby, un enorme gusto acompañarla aquí. Yo quisiera una pequeña introducción que no me podía eximir de esto por lo que conozco a Gaby, pero no voy a hablar de su biografía de vida porque yo creo que ya todas lo conocemos con su gentileza y generosidad
que tiene de motivar y de impulsar todos estos círculos de lectura. Como autora que ha sido prolífica a pesar de lo joven que es y multipremiada, pues tampoco me voy a referir a eso porque creo que todos la conocemos y la reconocemos. Y como se lee en El encargo de Fernanda, uno de sus cuentos maravillosos que le comentaba a ella que cuando mi nieta estaba en primaria fue y sigue siendo su libro preferido. Y en este libro leía yo que, en este cuento leía yo que dice que Gaby se ha pasado la vida tocando el piano, leyendo e inventando historias. Pues yo digo bien por nosotros, las lectoras y los lectores, porque nos ha dado la oportunidad de todas estas historias. Y Ruiz Sánchez, el escritor, en el prólogo también de En la orilla de las cosas, dice que con palabras de fuego, mirada reflexiva y a flor de piel, este libro toca la grieta viva donde los demonios de la infancia acechan. Y bueno, se refiere yo creo que a los demonios de la infancia de Gaby, porque también María de Alba, leyendo un artículo que escribió refiriéndose a la novela Destierros, es una novela armada como una gran pieza musical que la orquesta va a interpretar. Y ahí está la historia de Gaby. Entre lluvias de colores, entre el desierto del norte, el piano de la abuela Mane, que le recuerda a su abuela, el violín de don Florencio. Y ahí le hago la primera pregunta a Gaby, y luego me contestará. ¿Don Florencio verdaderamente era tu padrino, Gaby? Y también está el calor, está el pueblo, está el trino de los pájaros, la casa de los abuelos, los sueños, las semillitas de las maravillas que aparecen en sus cuentos. Y en esta escritura interminable te decides a escribir Destierros, Gaby, a la par de tu presencia en la promoción de la lectura, como aquí ya se ha dicho, donde todos nos hemos ido beneficiando de este apoyo, de este impulso y de esta motivación. Y para hablar de tu novela voy a darle la palabra a Blanca, mi amiga, porque ella trae unos comentarios con respecto al contenido y de sus personajes. Y bueno, lo único que me queda es gracias, Gaby, gracias por esta oportunidad y me reservo para después que nos contestes algunas preguntas. Gracias. Gaby, es un gran placer platicar contigo y darle las gracias a la Casa Universitaria del Libro y a la comunidad de círculos de lectura por esta oportunidad de poder compartir comentarios acerca de tu libro y en general de lo que es la actividad de leer, que es una de las cosas que debiéramos fomentar y que ya se está haciendo porque es un alimento para el alma muy importante, la lectura. Bueno, yo los comentarios que tengo acerca del libro, primero que todo la portada. La portada del libro me impresiona, me conmueve, porque es una portada en donde es la mitad de la hoja, que supongo yo que es la hoja en blanco, al que todo escritor se enfrenta de alguna manera, esa hoja en blanco que se va poco a poco llenando y llenando de historias. Y en la parte inferior, una mujer en posición fetal, desnuda, en medio del desierto, en medio de la nada, que ya nos anuncia el desamparo, ya nos anuncia el desgarro, el desamparo, el desencuentro, el desamor, todas las vicisitudes que vamos a ir encontrando en el libro. La desolación, eso es la palabra que yo le ponía aquí. Las vidas que vamos a leer en esta narrativa son de Julia y Elena con H, que me parece muy interesante ese remarcar la Elena con H, porque la H es una letra muda y
Y bueno, de eso se trata, de decir lo más que se pueda hasta donde alcanzan las palabras de las dos protagonistas de sus propias vidas. Entonces, las vidas de Julia y Elena con H dan voz a muchas otras mujeres, pero también, sobre todo, Julia, a esas otras que están dentro de uno mismo. Las dudas, las culpas, las contradicciones, querer y no querer, es una narración que va y viene en el tiempo y también en los espacios. Julia nace en Jiménez, Chihuahua, en 1972 y nos muestra cómo era su infancia, su familia, su adolescencia, su primer amor. Junto a su gemela Mariana, descubren una foto antigua de familia con uno de los rostros borrados, que desde mi punto de vista es el que le da el hilo conductor a la narración, porque poco a poco va develando un secreto de familia que se va hilando, construyendo de poco a poco con mucha, diría yo, inteligencia de parte tuya y con mucha, o sea, que nos mantiene como lectoras muy al pendiente de qué está pasando. Dos mujeres que tienen muchas cosas que contarnos y que aunque no hay intereses en común entre ellas, digo, entre Elena y Julia, las une el lazo misterioso del azar y de la sangre. La narrativa nos atrapa con muy bellas descripciones de lugares, de costumbres y de pérdidas muy dolorosas. Julia, quien desde muy pequeña descubre su pasión y talento como pianista, y el recorrido desde el espacio desértico de Chihuahua y luego Monterrey, Boston, París, me hizo vivir con con ella misma, con Julia, momentos muy entrañables. Sentía yo que la acompañaba en ese recorrido. Encuentro, hablando de tu vena poética, Gaby, encuentro descripciones poéticas maravillosas a lo largo de toda la lectura. Voy a citar solamente una que me encantó, pero les voy a dejar a los que no han leído el libro que vean en qué contexto se dice. Dice así: cerré los párpados, extendí mis brazos de niña, una leve brisa fresca me compartió la libertad recién iniciada. Dejo a quienes no han leído aún el libro que vean en qué contexto, porque es una imagen bellísima. Para Elena con H su destino es otro, más modesto, pero de una intensidad que me conmueve. También conocemos por su propia voz la de Elena con H, su vida en Monterrey, sus afanes con su hija Maripaz y con su hijito Betito que tiene retraso mental, y cómo llega después de todo lo que sucede a tierras del desierto de Chihuahua. Otro punto, ya por último, que me llamó la atención fue la circularidad de la historia. Un comienzo que empieza con un final y que, como si se abriera un gran paréntesis, la narración nos va llevando a descubrir los enigmas que encierran estas vidas. Un libro que me encantó por todo lo mencionado y que estoy segura quienes aún no lo han leído lo disfrutarán tanto como lo hicimos mis compañeras del círculo de lectura y yo. Y entonces te agradezco mucho que tengas ese talento, porque nos haces vivir vidas de otras mujeres, que hay puntos en donde es irremediable identificarse o sentir: a mí me ha pasado esto, yo he vivido esto, he sentido esto, en fin, es una maravilla de libro que me encantaría que mucha gente lo pudiera leer. Tengo varias preguntas, pero no sé si puedo hacer una ya y tú la vas contestando, Gaby. Como mira, bueno, voy a hacer una, tengo 4, pero voy a hacer una por lo pronto. Si hay tiempo, pues hago las demás. Leyendo el epígrafe al comienzo de la narración, dice: por un instante ajeno a los espectadores, reinó el silencio dentro del silencio. El director alzó los brazos. Aprovechando el tema del silencio, ¿qué lugar le das tú al silencio cuando escribes? Si te gusta escribir con un poco de música,
o en completo silencio? Esa sería una primera pregunta. Entonces, me detengo aquí. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerles a las dos, a Celita y a Blanca, sus generosas introducciones y lecturas de, pues Celita, cómo fue hilvanando los cuentos de niños, las palabras de Ruy Sánchez sobre el poemario, la figura de Don Florencio, de la cual por supuesto al ratito platicaremos, y luego hablaste de la novela. Muchísimas gracias. Y Blanca, Estela, pues muchas gracias por esta introducción. Cómo fuiste desmenuzando y contando, y espero que esto invite también a la lectura a quienes no han leído el libro, y a quienes ya lo leyeron, pues muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, que qué lugar ocupa el espacio cuando en mi proceso de escritura, te voy a responder algo que a lo mejor resulta un poco contradictorio. A mí me ayuda mucho para escribir escuchar música. Tiene que ser una música que no tenga voces, porque si tiene voces me voy con lo que se está contando y no me puedo concentrar. Por supuesto que el silencio es un gran aliado. Definitivamente también puedo escribir con el silencio. Lo que sucede es que como vamos escribiendo, ahorita por ejemplo estoy trabajando en otra novela, y entonces como uno escribe todos los días, pero en los ratos que uno va pudiendo, a mí la música me permite conectarme de manera mucho más fácil, un poco como en qué me quedé. Más que en qué me quedé de qué estaba sucediendo, también la música me ayuda a ver cómo se sentían los personajes, o como el contexto, como el espíritu de lo que está pasando. Entonces sí suelo acompañar, pero por supuesto que tiene que haber, aún con la música, un silenciamiento. O sea, si estoy, quiero escribir y además y está la música, pero me están hablando y estoy contestando chats y estoy corriendo a abrir el timbre, entonces realmente cuesta mucho trabajo avanzar. Sí se necesita silenciar lo que nos rodea. Incluso, por ejemplo, yo doy clase de escritura creativa y muchas veces les digo, tienen que estar a gusto, o sea, tienen que poderse como olvidar del cuerpo. O sea, si tienes mucha hambre, pues estás pensando que tienes hambre. Si te estás durmiendo, pues tampoco te puedes concentrar. Si tienes frío, pues tienes frío. O sea, el cuerpo te llama. Tienes que tener eso resuelto. Tienes que tener ni calor, ni hambre, ni sueño, para que puedas concentrarte. Tienes que silenciar tu cuerpo, silenciar lo que te rodea. A mí la música me ayuda a concentrarme, incluso un buen café. Y entonces sí, te olvidas sales de ti para poder seguir en ese universo que estás tú creando. Entonces, bueno, pues por supuesto la respuesta es sí, el silencio es algo muy importante, pero yo lo acompaño con música, pero sí trato de entrar. Algo muy, les daba risa que ahora en la pandemia, pues todos nos quedamos en casa, entonces, por un lado, los escritores estamos acostumbrados a trabajar desde casa, o sea, el quédate en casa, pues para nosotros es como un espacio natural. El tema es que ahora todos nos quedamos en casa, entonces de pronto sientes que invaden tu espacio, y de plano un día cerré la puerta de mi habitación y les puse un letrero y decía, prohibido entrar, novela en proceso, mamá se fue al siglo XVI. O sea, ese silencio es el que a veces necesitas, porque pues tú estás metido en una escena y cada vez que te sacan es, ya regresé acá, ¿no? Entonces tienes que estar, no nomás en la escena, sino a veces estás adentro de un personaje y tienes que estar sintiendo cómo siente, pensando cómo piensa, sintiendo las circunstancias que lo rodean. Muy bien. Sí, sí, ya me imagino que debe de ser una cosa importante esa cuestión del silencio y de silenciar a veces también, pues sí, todo lo externo, ¿no? Y tener una concentración muy, muy especial para escribir. Muchas gracias por la respuesta. Sí, gracias. Celita, ¿qué te parece si continuamos con tus preguntas? Claro, hablando de música, y que bueno, yo ya sé que a Gaby le gusta estar junto a una ventana tomándose un cafecito y viendo el jardín para poderse concentrar.
En una de las escenas de la novela de Destierros, en el carro donde se accidenta Julia, suena el Requiem de Mozart. ¿Qué nos quiere decir Gaby Riveros con el Requiem de Mozart en un momento tan crítico que es precisamente cuando Julia se accidenta? ¿Qué nos refleja ese Requiem de Mozart para ese momento crítico en la novela? Pues he de decirte que mi gusto por ese Requiem es anterior a la novela. Recuerdo cuando yo tenía 10 años, salió esa película de Amadeus, una que se puso de moda. Todavía no existían ni las videocaseteras. Creo que fue en ese mismo año cuando empezaron las videocaseteras, pero me tocó verla en el cine, me gustaba mucho. Yo fui alumna de la Escuela Superior de Música y Danza, entonces conseguí los dos cassettes, porque pues todavía escuchábamos cassettes, y me acuerdo que escuchaba la música de la película, o sea, como lo que ahora dicen el soundtrack, una vez y otra vez, me la sabía de memoria. Por alguna extraña razón, porque pues veamos ahora a una niña de 10 años o a un niño de 10 años, yo era fan del Requiem. Y fue algo que me fue acompañando, no sé, en mis horas de estudio. No nada más eso, también hay muchas otras piezas. Me gustaba mucho escuchar todo tipo de música, ¿no? Mi mamá dice que cuando yo tenía 12 o 13 años entraba y estaba yo cantando canciones de Juan Gabriel, tejiendo y estudiando para un examen. No sé cómo hacía eso. Esas facultades a lo mejor ya las perdí. Pero la cosa es que yo siempre estaba escuchando música, puede ser desde clásica, como yo estudiaba rock, todo tipo de música. Entonces, el Requiem me gustaba muchísimo y cuando a mediados de los 90 tuve la intención de empezar a hacer una novela, por alguna razón siempre el Requiem aparecía como incluso como una estructura para la novela. En aquellos apuntes de hace 25 años está el Requiem. Incluso había pensado hacer una novela que se llamara Requiem. Ese fue a lo mejor el título original de Destierros. Incluso también pensaba, bueno, cómo está estructurado el Requiem y que esos fueran los capítulos. No sé, o sea, como que antes de la historia de Julia, de su accidente en la carretera, de su encuentro con Elena, de este secreto que las une a ambas, ya estaba el Requiem. Y luego, bueno, la verdad es que todo vino a empatar muy bien, porque de hecho creo, sí, o sea, eh, cuando ella es niña que le pregunta al padrino que por qué escucha el Requiem, o sea, que es una música para los muertos, y pues en Destierros hay muchas cosas que están muriendo de la historia y de las vidas personales, entonces, pues sin querer queriendo, digamos, también el Requiem viene a empatar muy bien ahí. Pero no sé, es una de esas cosas que persisten y que quieren hablar y que quieren estar y que como que no le preguntan al autor, sino que se hacen presentes. Siempre estuvo el Requiem. Nadie me había preguntado eso. Nos siguen escribiendo en el área de comentarios. Muchas gracias a todas las lectoras y lectores que nos siguen. Dice Alejandra Sepúlveda, envía saludos para todas. Astrid dice, soy tu admiradora de tu talento. Gabriela Fuerte, abrazo. Julieta dice, excelente novela, la disfruté mucho y sigo disfrutándola y descubriendo nuevos aspectos. Gracias por tan generosa y rica entrevista. Edna Ojeda, Noemí Ruiz, Patricia Cora, Carolina Rodríguez, Janet Garza, muchas gracias. Isabela Zambrano, Alejandra Sepúlveda. Janet Garza dice, Destierros, uno de nuestros libros consentidos en el círculo de lectura de los libros de Jane. Un saludo a todas las integrantes de los libros de Jane. Gracias por seguirnos. Y bueno, ¿qué te parece, Blanca, si seguimos con algunas preguntas que tengas preparadas por allí? No se escucha el audio. Ay, perdón, es el audio. Me quedé clavada con lo que estabas hablando del Requiem y efectivamente, el Requiem, bueno, pues alude a una música, no soy muy conocedora lo confieso, de esa pieza, pero nos remite a la muerte, nos remite a un duelo, nos remite a una pérdida.
y las historias de las dos mujeres son verdaderamente, están llenas de pérdidas muy dolorosas, que vienen muy ad hoc, podríamos decirlo, con que se introduzca el réquiem a lo largo de la novela en diferentes momentos. Y precisamente una de las preguntas que tenía yo acerca de música y literatura, yo te quería preguntar si tú crees que haya una equivalencia entre la literatura y la música en cuanto a combinación de dominio de técnica e imaginación. Yo creo que tú sabes de las dos cosas, entonces me parece muy interesante que dentro del campo de las artes, la literatura y la música, no sé, eso me lo podrás contestar tú, como si tuvieran el elemento de la imaginación para transmitir un sentimiento, pero no basta eso, basta tener una disciplina y no sé qué encuentres tú de similitudes entre la música y la literatura. Muy bien. Fíjate, Blanca, antes de responder a tu pregunta, me quedé pensando, siguiendo con el tema del Requiem. Fíjate, Celita, hace rato que me decías, y ahorita que lo comentas, Blanca, algo que sí me conmovía mucho desde niña, que eso sí lo entendí cuando vi la película, era que, bueno, todo el proceso de cómo Mozart siempre estaba componiendo música, pero luego, ¿cómo compone el Requiem? Lo compone muriéndose y lo compone porque se le presenta esta figura que se disfrazaba como de la figura paterna contra la que él no podía hacer nada. Y me conmovía mucho cómo, o sea, a pesar de saber que estaba muriendo por hacer su arte, que era el Requiem, lo hace, pero sabe que eso mismo lo va a matar. Entonces, como que esa contradicción siempre me llamó mucho la atención, o sea, cómo sabe que está muriendo por eso y lo sigue creando, ¿no? Bueno, eso por un lado, eso sí me parecía como algo muy entrañable. En mis cuentos salen a veces las cigarras y fíjate que es la misma figura. Es esta ser de la naturaleza que da la vida por estar cantando hasta que se muere, se olvida de todo lo demás, ¿no? Bueno, y en tu pregunta, me preguntas que si creo que haya, aquí apunté un poco, esta equivalencia de la literatura y la música en el tema de la técnica y de la imaginación. Bueno, tanto en la literatura como en la música, que son dos de las bellas artes, hay quienes dicen que hay 7 bellas artes, podemos hablar desde dos perspectivas. Una, para el que las crea, y otra para el que las recibe, ¿no? El receptor, el lector o el escucha. Yo creo que definitivamente, como artes que son, ambas tienen una alta exigencia en cuanto a la técnica que decías. Y, por ejemplo, en el caso de la música, la técnica y la imaginación. Para el que compone, pues por supuesto, porque eso es una técnica casi matemática, ¿no? Tú puedes escanear una pieza de Bach con una computadora y la relación entre los sonidos es una relación matemática. No es gratuita que la música se escuche perfecto. En sus tiempos, en las diferencias entre unos tonos y otros, en cómo se componen los acordes y tal. Entonces, técnicamente, para quienes saben de composición musical, que si tono mayor, menor, que si los tiempos, que si todo esto, pues hay un rigor. Y por supuesto que está la imaginación, porque se va a crear algo que no existía, algo que si esa persona no hace, no hay ninguna otra persona en el mundo que lo vaya a concebir de esa manera. Entonces, por eso es un arte, están ahí. Luego, para quien interpreta, por ejemplo, el pianista, pues también son vidas de mucho sacrificio, en donde hay que estar estudiando, bueno, y también de mucho gozo, quizá 8 horas diarias para perfeccionar en esa técnica
Y en el tema de la imaginación, pues también, porque no nada más es tocarlo como si fuera uno una computadora, porque al rato pues ya la inteligencia artificial o una pianola o algo, sino también lo que de sí pone el intérprete, ¿no? El tema de la interpretación o alguien que canta, ¿verdad? Porque no suena igual cuando la interpreta una persona que otra. Y luego, bueno, está el que escucha, o sea, si tú eres un público, pues también, a lo mejor no tienes que saber tanto de técnica, pero bueno, es algo que te alimenta a los sentidos, el cuerpo, la imaginación. Si sabes mucho y si sí tienes desarrollo técnico, pues incluso el pensamiento y la inteligencia. En el caso de la literatura, fíjate que bueno, ambas, tanto la música como la literatura, se nutren de algo que es esencial al ser humano. O sea, somos una especie, la única quizá, que con aquella naturalidad estamos llamados a la música. No importa si somos una tribu en el Amazonas que jamás ha tenido contacto con los seres humanos, siempre los seres humanos tienden a las palabras, a través del tiempo a la palabra escrita y también a la danza y a la música. Es algo que necesitamos, que está en nosotros hacerlo y que nos distingue como especie. Entonces, bueno, en el caso de la literatura, pues definitivamente todos sabemos usar las palabras, todos después de los 5 o 6 años empecemos a escribirlas, no importa si somos chinos, suecos, unos niños que vivamos alejados de una comunidad, vamos desarrollando esas facultades para hacerlo. Y la literatura se nutre de eso, entonces todos tenemos esa posibilidad de hacer literatura. Claro, también entra un poco la técnica, que ahí va tu pregunta. Es como decir, todos podemos ir a dar la vuelta al parque porque pues tenemos que ejercitarnos, pero claro, hay quien va a las Olimpiadas. Entonces, bueno, para desarrollar una técnica, pues sí tiene mucho que ver también el entrenamiento que tenga la persona en cuanto a la lectura, en cuanto a la observación, entonces, bueno, y la imaginación, pues ni se diga, la imaginación como una especie de amalgama, porque también la literatura se nutre de lo imaginativo, pero también de las cosas que nos rodean. Y a veces más que imaginar, hay que estar como atentos a esas cosas que nos cuentan o esto que leímos en el periódico o esto que nos preocupa, o sea, muchas cosas que nos suceden. Y a veces, bueno, sí, la imaginación inventa, pero a veces también es como el elemento que configura todas estas piezas. Y bueno, pues para el que lo disfruta lo mismo, ¿no? Hay lectores más principiantes que pasan por un texto como un turista por la playa y hay otros que son súper expertos lectores que también tienen mucho más formación en la técnica y a lo mejor descubren muchas cosas que están en como motor perfecto que sería una obra literaria y a lo mejor disfrutan eso. O encuentran ecos con otros libros que han leído o con su vida misma. Entonces, pues yo creo que tanto en la música como en la literatura, definitivamente la técnica es muy importante, nada debe sobrar ni faltar. Si parece muy claro y muy natural es porque hay mucho de trabajo detrás, y bueno, y pues la imaginación, que pues es lo que nos distingue, como decía, como especie, como lo dice Yuval Harari, pues sí es muy importante también para ambas. Sí, muchas gracias, Gaby. Pero bueno, ahí va más o menos. Sí, no, muchas gracias. Muy interesante todo lo que dices y sí, me imagino que es un trabajo de, pues de rigor, de sentimientos, de imaginación, en donde va incluido todo eso de una manera que se pueda traducir y traspasar, por decirlo de alguna manera, al oyente, ¿no? En el caso de la música, al oyente, y en el caso de la lectura, pues a quienes estamos leyendo, yo creo que cuando tienes ya cierto hábito de la lectura como lo tenemos en nuestro círculo, me parece que nos damos cuenta cuando un autor de una novela está siendo
él mismo, o sea, te deja ver el alma, por decirlo de alguna manera, del propio autor, aunque veas que Julia y que Elena y que esto y que lo otro, hay una vibra, por decirlo de alguna manera, del alma del autor o autora, que es muy lindo porque yo creo que es un trabajo muy fino el que se hace, es tejer muy fino en las historias con el propio ser del que escribe como del que ejecuta una música, ¿no? En fin, bueno, muchas gracias. No, de nada. Quiero agregar una cosa más que estoy pensando. Por ahí tengo un ensayo que escribí hace muchísimo, no sé, hace 25 años, en donde hablaba de la música y las artes, o sea, de mi relación entre la música y la literatura. Y en aquel entonces yo hablaba que siendo muy chiquita, como a los 5 años, me di cuenta que tanto la música, por ejemplo, en mi caso el piano, que era el instrumento que yo tocaba, como la lectura se componían de pequeños signos que se escribían de manera horizontal uno tras otro. En el caso, pues el alfabeto, ¿verdad? 20 y tantos elementos combinados. En el caso de la música, 7 notas que se van combinando. Y entonces, en aquel ensayo decía yo que la música de manera más fácil es como un acto poético en sí mismo, porque si tú estás sentada y escuchas una orquesta, estás escuchando, no sé, 50 instrumentos diferentes, cada uno está tocando notas distintas, cada uno entran y salen en diferentes tiempos, luego tienes un coro de otras 50 voces, tienes el solista, y tú puedes asimilar todo aquello al mismo tiempo y te puede hacer sentir una emoción muy grande, es auténtico. Yo no puedo tener 150 personas hablando diferentes tiempos y no puedo entenderlas. O sea, la literatura sí tiene que ir más como en un plano horizontal, en donde hay un orden y luego otro, y luego otro, y luego otro. Entonces yo decía en ese ensayo, bueno, de entrada, pues asumí la derrota de la palabra, o sea, yo me voy a dedicar a algo que ya de por sí sé que va a costar mucho trabajo que refleje nuestra realidad, porque nuestra realidad es pensar, recordar, sentir al mismo tiempo, o sea, nuestra realidad así es, no estamos haciendo una cosa a la vez, yo puedo ir manejando, estoy pensando una cosa, estoy hablando otra en el teléfono y así somos. O sea, se parece nuestra realidad más a como es la música. Sin embargo, la literatura, ahorita lo que decías, Blanca, hacia el final, yo creo que tiene que construirse, y a lo mejor por eso es mi afán de acercarme al lenguaje poético, que tiene que las palabras irradiar una luz, no nada más decir, a ver, voy a hacer mi lista del súper, limones, aguacates, tomates. Pues yo ahí estoy pensando en limones, aguacates, tomates. Pero cuando esas palabras que yo tomo las pongo en un texto y quiero que se convierta en arte, quisiera que limones, tomates y aguacates no nada más dijeran eso y apuntaran a eso. A través del lenguaje poético puedes decir eso, pero puede ser de muchos significados. Las palabras pueden irradiar una luz y entonces a lo mejor a Blanca esta frase que te conmovió, a lo mejor a Iracema le recordó a otra cosa y a lo mejor a Celita a otra cosa. Y entonces yo creo que ya el lenguaje literario si trata de, en ese sentido, como asemejarse a la música, o sea, tratar de ser polifónico, o sea, que tenga polisémico, como dicen, muchos significados, para que se convierta en un arte. Sí. Muchas gracias, Gaby. Antes de pasar con Celita, les recordamos que a partir de este momento nos pueden ya hacer llegar sus preguntas acerca de la obra o acerca del proceso, si quieren saber acerca del proceso de creación de la obra o tienen alguna duda para la autora, nos lo pueden hacer saber en estos momentos. Celita, vamos contigo. Yo voy a retomar un poquito de lo que se estaba hablando y de las respuestas que le estaba dando Gaby a Blanca con respecto a la pregunta. Yo creo que tenemos que recordar que toda obra de arte, vamos a hablar de literatura o de música, como lo decían, tiene dos cosas
que forman la estructura y que tiene que ver con la forma y con el contenido. Hay maneras de decir las cosas. En el caso de la novela de Gaby, pues vemos una gran variedad de recursos de los que se vale Gaby para efectos de contar su historia. Ahí encontramos diálogos, encontramos descripciones, narraciones, poesía, música. Entonces, hay formas de llegar al fondo, al contenido, pero sobre todo uno de los grandes retos de la literatura no es platicar las cosas, ni siquiera de manera lineal, porque también hay regresiones y hay multitud de recursos de los autores. Y en este caso, pues esas imágenes, una de las cosas que me impacta de la novela de Gabriela es esas imágenes sensoriales, donde Julia va por la carretera y sientes que el polvo se te mete en las narices o que el color te agobia, el calor, digo, te agobia, que ves cómo ruedan las matas secas y vas percibiendo y sintiendo lo que va de alguna manera describiendo la novela. Y esa creo que es una de las cualidades que tienen que tener los autores, y creo que Gaby en este sentido lo cumple de manera muy, muy importante. Porque, y también hablando de cómo se desmenuza la obra cuando se trata de un círculo de lectura, pues es llegar a esto, ¿no? Porque los niveles de lectura son diversos, así como decía Gaby, que puede pasar un turista y leer una nota y ya se queda en el nivel literal, pero hay el nivel de inferencia, hay el nivel de lectura extensiva, de lectura crítica, que da lugar al análisis. Y el círculo de lectura, al menos en la manera como nosotros lo llevamos, y que me da muchísimo gusto escuchar a mi amiga Blanca con ese análisis que hace, es precisamente enriquecer la obra, enriquecerla desde el punto de vista literal, inferencial, extensivo. Y creo que en el caso de la obra de Gaby, cuando nos tocó leerla en el círculo de lectura, creo que, y tuvimos el privilegio de tenerla ahí en una de nuestras reuniones, creo que esto se logró de manera importantísima, darle todo este contexto que nos permite el análisis de la obra. Y ahí es donde yo voy a hacer una pregunta, porque Destierro se considera, ¿por qué Destierro, si esa es la pregunta? Se considera una novela donde cabe todo, y lo ligo con otra pregunta que tenía yo. Es una interminable historia. Ya oí que vas a escribir, estás en proceso de escribir otra novela. Entonces yo, desde la vez pasada y desde que hice una reseña de tu libro, le decía yo todavía a Gabriela Riveros tiene mucho que platicarnos. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿por qué Destierro se considera una obra donde cabe todo, y al mismo tiempo, porque es una historia interminable? Gracias, Elita. Bueno, mira, en el sentido de una novela que cabe todo, que de hecho yo menciono eso al final, que un profesor en el TEC, cuando era alumna, decía que la novela era un género como un costal donde todo cabía. Y fíjate que yo soy de la idea de que la novela o el arte debe ser como una obra abierta, que no digo, no es una idea mía, esto tiene décadas y décadas, desde aquellos ensayos de Humberto Eco sobre la obra abierta, o sea, un espacio en donde dialoguen muchos lenguajes. A eso me refiero cuando digo que todo cabe en una novela como Destierros. Y ahorita que puedo platicar con ustedes, pues realmente la novela, ustedes se dan cuenta que ahí hay canciones, ahí hay, no sé, cartas, hay fotografías, hay formatos, hay volantes que se repartieron, están los listados de las mujeres desaparecidas. Hay muchas cosas que forman parte cuando uno ojea la novela, pero había todavía más. Por ejemplo, claro, pero si no la novela hubiera sido un ladrillo así, pero por ejemplo, algo que dejé fuera era que había un cuaderno en donde una voz narrativa, que era la que más se parecía a mí, estaba escribiendo algo.
y decía, yo nunca he escrito, pero ahora estoy escribiendo, y entonces era como un diario en manuscrita. Entonces eso era como una metaescritura, la escritura que hablaba del proceso. Luego había archivos históricos, a mí me fascina la historia. Ahora que estoy con esta otra novela, creo que me he tardado mucho más en la investigación que en la escritura. Entonces, todo lo que sucede con Pancho Villa o lo que va sucediendo en otros momentos en destierros me llamaba mucho la atención, pues como, no sé, un historiador como Friedrich Katz mencionaba el hecho, pero mencionaba ciertas cosas. Y luego otro historiador mexicano. Y luego el blog de, no sé, no, en la página de Facebook del pueblo, pues todos los testimonios sobre ese hecho que da la gente que le contó su abuela. Luego el cronista. Entonces dices, bueno, sí pasó que en esa escalinata mataron a unas mujeres y a unos niños en Jiménez, en esta calzada Juárez, en esta casa, que no sé si Edna Ojeda nos está oyendo por ahí, porque oí que la mencionaste, Iracema, yo no puedo ver los comentarios. Yo doy las gracias a Edna al final en la novela, y ella vivía en esa casa, ahí tenían un restaurante y un espacio cultural. Entonces, bueno, por ejemplo, este suceso en relación a Villa, yo ponía las diferentes variantes en la novela. Entonces, esas cosas se quedaron fuera. Había más fotografías. Estaba, por ejemplo, la fotografía de la pintura de Remedios Varo. Y tengo fotos de las tumbas de los Rousseff. Tengo muchas cosas que también podían haber cabido y entonces se quedaron fuera. Pero sí, esto de la novela donde cabe todo, tengo el QR con la música, que ese pues sí lo compartí. Entonces ahí hay periódicos, ahí hay fotografías, hay archivos históricos, hay música. Cuando estaba el cuaderno de escritura, entonces incluso estaba la duda de, estoy escribiendo esto y no sé si estoy contando algo o lo estoy inventando, o sea, este proceso. Ver la novela así como este festín de lenguajes. Yo creo que por eso ahí digo que en la novela cabe todo. Y así lo pienso para esta que estoy haciendo. A lo mejor también me van a decir, no, a ver, tú deja todo esto fuera. Pero yo así lo estoy haciendo. En donde me gusta como esta combinación de lenguajes. Ajá. Aquí nos preguntan por el chat de YouTube, nos preguntan, Lynn nos dice, esta obra Destierros llevó muchos años de preparación. ¿Cómo concebiste la historia desde el principio? La historia no llegó al principio. Eso es algo interesante. La novela, pues ya algunos han escuchado, me tardé muchos años en que se convirtiera en una novela y saliera y sea este libro con esta portada que ustedes pueden ver. Yo tenía la intención, después de haber hecho 2 libros de cuento, que fueron Ciudad Mía y Tiempos de Arcilla, tenía la intención de hacer una novela. Empecé a hacer mis anotaciones a mediados de los 90 y como ya les dije hace rato, el Requiem estaba presente el norte de México, que la protagonista fuera una mujer del norte, estaba el tema de los rarámuris, había una serie de elementos que permanecieron. Yo fui como escribiendo retazos, todo esto de tú fuiste la última de los rarámuris, y eso era un texto aparte, era un cuento que luego se convirtió en un poema que ahora forma parte del poemario. Entonces, digamos que yo fui escribiendo esto como si fueran, pues como si fueran bordados individuales, y yo sabía que quería que fueran parte de una novela. Entonces, la historia vino después para responder a la pregunta que me hacen. En algún momento tuve que darme a la tarea de hilvanar y coser todos estos parches. Ya he dicho en otras presentaciones que se imaginen como una sobrecama, estas que hacen en Estados Unidos que le llaman quilts, que hacen los parchecitos y luego ya los van poniendo. Entonces la historia, yo hacía cuentos y cuentos con prosa poética. Luego escribí cuentos para niños y aprendí que tienes que decir cosas, contar una historia y ser concreto. Y entonces, digamos que en la novela pude usar la prosa poética que usaba en mis cuentos y luego esta idea de contar algo que a mí me costaba como más trabajo, que viene de los cuentos infantiles,
y llevarlo a una novela pues mucho más extensa. Entonces esta historia de que Julia va a tener un accidente y que se queda inconsciente 17 días y que mientras está inconsciente la historia va al pasado de los destierros personales, y luego, bueno, una vez que despierta la novela dura como 6 meses más y sin embargo en esos de mayo a noviembre, diciembre, transcurren creo que 145 años en las historias también que Elena está recordando, que son como 4 generaciones de mujeres norteñas. Entonces esa historia vino después, o sea, el hecho de hilvanar, que de ahí ya no, que la gente dijera, bueno, quiero saber cuál es el secreto, cuál es la relación entre estas mujeres, o quién es el hombre que la está buscando, si ya la dieron por muerta, entonces se murió o no se murió. Entonces todo esto fue sobre la marcha. Pues sobre la marcha y pues para mí yo era la primera entretenida porque estás como descubriendo en el camino esta historia. Muchas gracias, Gabriela Riveros. También estamos recibiendo comentarios sí, Susana, va a quedar grabado este evento para que lo puedan seguir viendo luego de su término. Tomás Eduardo Latorre Hernández, gran libro. Mariel Florería nos dice, realmente tus obras nos despiertan los 5 sentidos. Gracias, Gaby, muchas felicidades. Carla Sepúlveda, excelente libro y excelente escritora. Janet Garza, darle luz a las palabras, qué hermosa manera de plantearlo, Gaby, definitivamente tus palabras irradian luz. Y bueno, también tenemos Escaparate, Galería Taller, muchas gracias por seguirnos, Alejandra Sepúlveda, Astrid Kerlegan, soy admiradora de tu talento, Gabriela, fuerte abrazo. Sí. Muchas gracias a todos los que nos ven. Blanca, Celita, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Ok, un momento, perdón, es que recuerdo que Blanca, tenemos problemas con el micrófono de Blanca, adelante. Mira, es que yo, una pregunta así bien breve, porque cuando estabas hablando me recordé que cuando estaba leyendo el libro y las historias de Elena y de Julia, me puse a hacer un pequeño árbol genealógico y quiero confirmar contigo si estoy bien en lo que concluí, que Elena y Julia eran primas segundas. ¿Sí estoy correcta? Así porque es. Todavía lo hacía y decía yo, ¿qué vienen siendo? Porque una muy mayor y otra pues joven. Pero una desciende de unos hermanos y otro del mayor y el menor. Diferente, pero sí primas segundas. Primas segundas, y fíjate que pues ese es otro de los destierros, que muchas veces sucede que nos enteramos que un vecino o alguien que está en tu salón de clases o algo son tus primos segundos, pero como las mujeres no heredamos el apellido, perdemos esa identidad. Sí. Entonces, pues sí, así de claro, ellas son primas segundas y no lo saben. Qué bueno, porque sus apellidos. Sí. Qué bueno que sí me lo confirmas. Bueno, pues esa era mi pregunta. Gracias, Gaby. Antes de despedirnos, quisiera preguntarte, bueno, que nos platiques un poco ya de este siguiente proyecto que ya nos has dado bastantes pistas. Me interesa también saber, en un momento más, ahorita también luego de la pregunta de Celita, ¿qué fue lo que te llamó a empezar a escribir una siguiente novela? ¿Qué es lo que te está llamando la atención o qué te está diciendo este género literario hoy en día que te estás también dedicando y enfocando a la novela y no a lo mejor al cuento o a la poesía? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? Y bueno, también quisiera darle la oportunidad a Celita que te haga una última pregunta. Gracias. Bueno, una última pregunta porque no quisiera dejar pasar la fecha. Viene el 8 de marzo, que tiene que ver con una conmemoración de las mujeres. Y yo he considerado, y creo que así lo he dicho, que Destierro es las voces del silencio de esas mujeres de México que no tienen voz, que no se les oye. Y la pregunta relacionada con esto, Gaby, es, yo veo las vidas de Julia y de Elena, porque tus personajes en realidad son mujeres. Entonces esta Elena con H y esta Julia parece que no tienen
no tienen una forma de dar marcha atrás, que no tienen una salida a sus vidas. Y mi pregunta es, ¿no sería esto dentro de la novela una visión un poco pesimista ante la posibilidad de la resiliencia, una palabra tan de moda, dijera alguien por ahí, ante la posibilidad de la resiliencia? Pareciera que Julia y Elena caen en ese destino, pero en un destino que pareciera que no tiene salida. ¿Tú cómo lo verías? Y sobre todo, yo estoy empezando a armarme en este marco del 8 de marzo, porque bueno, soy una feminista convencida en favor de los derechos de las mujeres, y me parece que tu novela es muy, muy emblemática en este sentido, sobre todo lo que decía al principio, de estas voces del silencio de las mujeres, y las vidas de Elena con H y de Julia en esto, que yo creo que de alguna manera tendría que haber una salida, aun cuando la hija de Elena haya muerto en las condiciones que sabemos que tantas mujeres han muerto, particularmente en ese estado y trabajando como estaba trabajando su hija. Pero la pregunta es esa, ¿Julia y Elena con H tienen salida frente a la resiliencia o no? Esa sería mi pregunta, Gaby. De antemano, mil gracias. Muchos saludo cariñoso. Muchísimas gracias, Elita. Me parece muy pertinente y muy importante tu pregunta. Pensaré en voz alta. La novela definitivamente, en la novela la realidad de las mujeres es muy dura. Y quiero mencionar también a la tita Inés, que es como la de donde parte, ¿verdad? Y esta abuela de Elena, que realmente sale a la calle. Ella es una mujer que se compromete con su realidad junto con su esposo, se comprometen con esa lucha de querer cambiar a México. Y bueno, ¿cómo les va? O sea, se queda viuda y luego se convierte en profesora, que es otra manera de salir a la lucha y también combatir si no se puede con las armas, con la pluma, y logra que su hijo ingrese a la primera universidad que se funda aquí en Monterrey. Y sin embargo, bueno, vamos viendo qué va pasando con su vida y con el destino de su línea. Entonces, en ese sentido, la novela es muy dura. Luego vemos a Elena, vemos a su Maripaz, que tiene este fin trágico que mencionas en las maquilas de Juárez. Y por otro lado, entonces vemos a las mujeres del campo, a las mujeres de principios del siglo XX, a las mujeres de mediados, y luego vemos a Julia, en donde aparentemente es una mujer a la que nada le falta, y cualquiera diría, no, pues ella es universitaria, ella es una mujer que de clase media o de clase media alta, y entonces va a tener tal realización. Y sin embargo, también la novela exhibe cómo es una mujer que pertenece a una generación en donde todavía hay mucha expectativa del rol que debe de asumir una mujer y cómo a veces esas expectativas terminan por apabullar lo que ella estaba llamada a ser, que era a lo mejor un artista, ¿no? Un artista de la música o de lo que sea. No nada más las mujeres, estas expectativas también aplican a los varones, y también ellos a veces alguno iba a ser artista y también hombres de esa generación o futbolistas o lo que quisieran tuvieron que dejarlo porque la expectativa era que son una maquinita de dinero y tienen que proveer a su familia. Y entonces también hay muchos que se identifican con estas destierros de Julia. Sin embargo, para responder a tu pregunta, hay dos que yo veo como salidas en un claroscuro de Julia hacia el final de la novela. Julia, efectivamente hay una vuelta muy sutil. Hay dos cosas. Una, ella vuelve a reconectar con ella misma porque hacia el final retoma la música, retoma el arte. Eso que decimos de que el arte nos salva, bueno, pues ahí está la pandemia, ¿no? De alguna manera, pero no nada más como un salvador, sino que realmente era la vocación que ella tenía. Hay otra cosa, después de todo el accidente y que ella sobrevive y tal, hay unas frases ya para el final en donde dice que ella ya va a dejar de culpar a los otros por las cosas que ella también no asumió, porque también no nada más es un tema de una trampa del entorno, sino también cómo las mujeres nos asumimos a nosotras mismas y cómo exigimos
y cómo empezamos a tener una voz que no habíamos tenido, pero es que nosotros somos las primeras responsables de eso. O sea, hay que estar convencida de eso. Entonces, hay una parte en donde al final Julia dice, pues Santiago dijo que yo ya no buscara a Elena, pero yo siento que yo quiero hacer esto y no tengo por qué dar explicaciones. Y luego dice, yo quiero retomar la música y yo lo voy a hacer. Y entonces, pues también y dice, ya voy a dejar de culpar a los otros. Y entonces, muchas veces el principal obstáculo somos nosotras con nuestras hijas o nosotras hacia nosotras mismas. Y entonces por eso está esta Julia buena y esta Julia mala, que es como su alter ego. Y también por eso tiene que ver al final con una reconciliación entre estas dos Julias. No es ni buena ni mala, es que somos todas esas Julias. Todas las personas tenemos. Y entonces a veces hay que reconciliar para poder asumir un empoderamiento y entonces sí tener una voz y una voluntad y una opinión. Pero en eso la novela es muy sutil. Yo no quería que fuera un final feliz así como de Hollywood, ni que los buenos les vaya bien y los malos, sino un claroscuro. O sea, ¿qué puede hacer ella con esa realidad? Entonces yo creo que es más bien como una vuelta de tuerca, como un liberar a la Julia mala y cómo en realidad, que no era mala, cómo en realidad, pues eso, como asumir, dejar de culpar a otros, hacer lo que ella ha querido, y retomar el arte, que era lo suyo, ¿no? Creo que hacia allá apunta la figura de Julia, que es la que sobrevive, porque las demás ya no están ni Elena, ni Inés, ni Maripaz. Iracema, tienes el... Así. Así, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias por tus palabras y platícanos, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Qué nos tienes preparados para un futuro? Pues estoy trabajando en una novela a partir pues ya tengo como 3 años con esta idea y como 2 años escribiéndola, 3 años, 19, 20, 22, este es el tercer año que estoy, o sea, llevo 2 años escribiendo y 3 años investigando. Pues para quienes nos escuchan de esta zona, tiene que ver con una figura que anduvo por estas tierras, que es Luis de Carvajal el Mozo. Y bueno, pues es una novela que retoma este personaje histórico y pues no quisiera así contar tanto, pero la verdad es que surgió el interés a partir de que ya estaba yo, ya había terminado Destierros y estaba como en estas revisiones finales y un día abro el periódico y veo que aparecieron las memorias de Carvajal en una casa de subastas en Nueva York y que las iban a subastar y se dieron cuenta pues que eran estos documentos que habían sido robados de México hace 85 años. Y ese personaje aparece en el último cuento de mi libro de cuentos Ciudad Mía. Ya era un personaje que a mí me había llegado hace mucho y de pronto cuando veo esto dije, no, yo tengo que recuperar esto. Entonces sí, ha sido... por un lado ando presentando Destierros y voy acompañando a esta hija que es Destierros, pero todo el tiempo que he estado promoviendo Destierros he estado trabajando en la otra novela que pues estoy acá en el siglo XVI con estos que la verdad que también fueron desterrados y por eso es que vinieron a dar acá todo el tema de los sefarditas y todo este tema que pues es apasionante este personaje, entonces por ahí en eso ando. Muchas gracias, Gabriela. No sé si tengas algunas palabras finales para nuestras lectoras y lectores que nos ven. Sí, mira, los quiero invitar a esto. Hace rato que hablaban de los lenguajes. Durante el verano pasado, me di a la tarea de hacer unos pequeños videitos que duran 1 minuto y medio, 2 minutos, en donde comparto con los lectores las fotografías que no están en la novela. Entonces los pueden encontrar en YouTube, ponen Gabriela Riveros, entran a mi página. Además que ahí se han ido registrando otras presentaciones, hay como 10 videos. Entonces yo comparto, hagan de cuenta, la casona
de la novela, pues es la casa de mis abuelos. Entonces fui poniendo fotografías, estas rosas de la paz que salen en la novela, el hall del que hablo, bueno, y las tumbas en el panteón, y una serie, por ejemplo, también del bombazo en París. Hay una serie de fotografías que yo tenía y que pues no pueden estar en el libro. Entonces lo que hago es que voy leyendo los fragmentos, toco mi voz, y les voy compartiendo, esos yo los hice aquí en mi casa, esos videitos. Entonces eso estaría padre para quienes ya leyeron el libro, no les va a tomar mucho tiempo. También salió el libro en audiolibro hace poco, ahora con la pandemia, si alguien quisiera compartirlo con alguien que no tiene tiempo de leer, que se tiene traslados largos o que ya no pueden ver muy bien, pero el audiolibro quedó lindo. Y bueno, pues nada más agradecer nuevamente a Iracema, a la Casa del Libro y por supuesto a la maestra Celita Lamilla, a Blanca Estela, a la comunidad de clubs de lectura. Por ahí escuché que está Ana Torres, Ceci Lankenau, Hilda, todas las personas que vuelven posible pues estos encuentros tan disfrutables, digo, para mí también, porque a mí también me encanta verlos con otros autores. Bueno, pues muchos saludos a todos y todo mi agradecimiento. Gabriela, ¿nos puedes indicar cuál es la página en donde podemos entrar para conocer estos contenidos? Sí, bueno, los voy a invitar a 3 cosas. Los contenidos estos están en YouTube y mi página es Gabriela Riveros. Y en mis redes, pues en Gabriela Riveros también en Facebook o Gabriela Riveros Elizondo. Y en Instagram estoy como Gaby Riveros igual en Twitter. Sí, en Instagram también voy compartiendo algunas cosas o hacemos algunos giveaways. Qué bien, qué maravilla. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Y muchas gracias, Blanca Estela Salazar, a Celita Almilla Padrón. Hemos tenido una plática realmente muy bella, muy profunda y muy interesante para todas nuestras lectoras y lectores que nos ven en pantalla. Muchas gracias de nuevo a la comunidad de Círculos de Lectura de Monterrey por acompañarnos siempre en estos eventos que tanto hacen falta en medio del aislamiento, en medio de esta soledad, que nunca falten los libros y nunca falten las historias en medio de la incertidumbre. Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Estamos ansiosos de leer tus próximos trabajos. Mucha suerte en la creación de esta siguiente novela. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos y esperamos que nos acompañen en un nuevo evento en casa, Unidos con Cultura. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Un gusto. Gracias.